Y yo el título que he puesto y que vengo manejando, lo digo ya de entrada, hace algún tiempo, algunos años, vengo manejando este título, es Vida y Misión, Fidelidad y Satisfacción Personal. El subtítulo es más importante que el título, Fidelidad y Satisfacción Personal. ¿Por qué digo que vengo trabajando este tema desde hace años? No porque se me ha ocurrido a mí como un tema, sino porque, por lo que he visto y oído, en contacto con la vida consagrada, con congregaciones masculinas, femeninas, he visto y oído que los temas en juego y los problemas en juego hoy en la vida consagrada son de dos tipos. Uno, por supuesto, elemental, que es la fidelidad a la profesión que hemos hecho, pero otro que no se suele comentar demasiado, pero que es muy importante, es los niveles de satisfacción personal al interior de la vida consagrada. Estamos muy acostumbrados al primer tema. Nos sentimos muy obligados a ser fieles, pero igual no se ha hablado suficientemente del segundo, que es el que yo voy a tomarme así como con más prioridad. Nuestra profesión efectivamente implica vida y misión. No es fácil señalar el límite entre una y otra. Son la misma cosa con dos vertientes. Y en la vida y misión están en juego, como digo, estos dos aspectos. Primero, la fidelidad a la profesión que hemos hecho. Yo aquí quiero subrayar algo que subrayaba nuestro anterior maestro general, que siempre decía, no hay que privatizar la profesión religiosa, porque la profesión religiosa es un asunto público, es una palabra pública que hemos pronunciado ante la congregación, ante la Iglesia y ante el mundo. Y como ha sido una palabra pública, tenemos la obligación moral de responder por ella. No ha sido una palabra privada. Por lo tanto, el mundo, la Iglesia, la congregación tienen derecho a exigirnos cuentas de la profesión que hemos hecho. ¿Esto se nos olvida con frecuencia? En este sentido, el primer aspecto de nuestra vida, pues eso, la fidelidad a la palabra pública que hemos pronunciado ante la congregación, ante la Iglesia y ante el mundo. Pero en segundo lugar está algo que yo quisiera desarrollar más extensamente esta tarde, que es el tema de cuáles son los niveles de satisfacción personal que proporciona este tipo de vida, cuáles son los legítimos, cuáles son los ilegítimos y dónde hay que buscar estos niveles, estas fuentes de satisfacción personal. Hace unos años en Estados Unidos publicaron un enorme tocho, como se dice ahora, sobre el problema vocacional y decían algo muy interesante. Decían, la generación liberal, y llamaban generación liberal a los que nacieron después del año 1943. Algunos de nosotros pertenecemos a esa generación, seguro, por el color del cabello, ¿no? Bien, dicen ellos, dice este estudio, la generación liberal ha sido, por lo general, la generación de la encarnación, esto le sonará a todos, de la secularización, del compromiso, del trabajo, del activismo, de la militancia, nosotros. Yo me incluyo aquí. No se pone en duda su generosidad. Considerar la vida desde el punto de vista de la satisfacción personal parecía una traición al Evangelio. En la formación nuestra, en la mía, no sé en la de Salus, pocas veces se nos hablaría del derecho a la satisfacción personal o a la felicidad. Y eso que yo me llamo felicísimo. No. Esta generación superó la interpretación aquella un poco rígida de los votos, ciertamente la superamos, pero yo creo que no llegamos a hacernos grandes concesiones al tema de la satisfacción personal, porque eso sonaba algo así como a ser burgueses, y eso era un insulto muy grande, y nadie se lo podía permitir. Este estudio dice, por el contrario, la generación posmoderna, es decir, aquellos o aquellas que han nacido a partir de los años 80, colocan aquí la frontera, consideran la felicidad personal, la satisfacción personal
la calidad de vida como un derecho irrenunciable y primario, de tal forma que si no se les garantiza esto, no vale la pena ni entrar ni quedarse. Es un estudio muy interesante para darse cuenta de cómo ha evolucionado la mentalidad en la vida consagrada, ¿no? Bien, entonces en la vida consagrada pues nos jugamos la calidad de vida evangélica, fidelidad a la profesión, pero también los niveles de satisfacción personal. Yo, con mi edad, habiendo sido formado en la otra generación, estoy absolutamente de acuerdo en el derecho y la obligación que tenemos de cultivar la satisfacción personal acorde con el estilo de vida que hemos profesado, para nosotros y para quienes conviven con nosotros o nosotras. A esto se lo podía llamar calidad de vida, que probablemente una persona no avezada a nuestro lenguaje piense en un gimnasio y piense en otras cosas. Pero nosotros vamos a utilizar este lenguaje. Es decir, tener calidad de vida. Y en mi opinión este asunto de la calidad de vida en la vida consagrada se juega en 3 niveles. A un nivel bastante personal, tiene que ver con la calidad de nuestra fe, de la experiencia de fe. A un nivel comunitario tiene mucho que ver, casi todo que ver con la calidad de la convivencia, ¿no? Y a un tercer nivel tiene mucho que ver con la misión, con una vida con misión o una vida vacía de misión. Estos son los 3 niveles que reconozco que yo este esquema lo tengo desde hace algunos años para mi meditación sobre la vida consagrada y me temo que voy a morir ya con él, porque me siento muy a gusto dentro de este esquema. El nivel personal y la experiencia de fe, el nivel comunitario y la calidad de la convivencia y el nivel de misión. Primer nivel, la calidad de vida en una vida consagrada y el nivel de fe y el mundo del sentido. Hace algunos años murió Víctor Frank. Algunos de ustedes seguramente conocen, han leído algunos de sus libros. Un psiquiatra judío y vienés, superviviente de los campos de concentración nazi, que como resultado de aquella experiencia escribió un libro titulado El hombre a la búsqueda de sentido. Muchas mañanas, yendo yo al Instituto de Pastoral, veía yo a alguien leyendo este librito. Yo siempre que veo que mucha gente lee un libro en el metro, no por novelería, sino por acompañar a la gente, me lo compro y me lo leo, para que si me preguntan, no quede yo como un ignorante, pero sobre todo para poder hablar con la gente. ¿Qué opinas tú del libro de Víctor Frank? Y como sí lo he leído, pues me llamaba la atención. Todos los días había alguien leyendo este libro. Lo leí efectivamente, y es una narración de su experiencia en los campos de concentración nazi, pero me impresionó la tesis de fondo del libro, que después he visto que es la tesis de fondo de todo su pensamiento como psicoanalista. Y la tesis de fondo del libro se puede resumir así. El problema fundamental del ser humano no es la falta de placer, sino la falta de sentido. Y añade él, sin placer se puede vivir. Hay personas a las que les toca vivir la vida sin placer, sin placeres. Dice, pero sin sentido solamente cabe el suicidio. No se puede, en mi opinión, no se puede decir más en menos palabras, ni mejor. El problema fundamental del ser humano, de cualquier ser humano, no es la falta de placer, sino la falta de sentido. Sin placer se puede vivir, sin sentido solamente cabe el suicidio. Aunque suene muy fuerte, el que hace el prólogo al libro, Gordon Allport, cuenta que este Víctor Frank, cuando algún paciente entraba muy mustio a su consulta, le preguntaba, ¿y usted por qué no se suicida? De entrada, el susto era monumental. Pero una vez que se reponían del susto, los pacientes comenzaban a hablar así, más o menos. Hombre, no me suicido porque mis hijos todavía son pequeños y me necesitan. Y entonces Víctor Frank comenzaba lo que él llamaba la logoterapia. Entonces todavía hay un motivo para seguir viviendo.
Su vida todavía tiene un poco sentido. Cuando sus hijos crezcan ya se suicidará, no se preocupe. Pero de momento, a esto lo llamaba él la logoterapia, el encontrar sentido a la vida. Para mí ha sido fundamental el relacionar esta tesis de fondo de Víctor Frank con el tema de los votos. ¿Cuál es el problema de los votos? Cualquiera de ellos, no se vayan enseguida al de la castidad, cualquiera de ellos. ¿Cuál es el problema de los votos? ¿La renuncia al placer o el tener que llevarlos adelante sin encontrarles sentido? ¿Cuál es el problema de fondo de los votos? ¿La renuncia que llevan consigo o el llevarlos como una carga sin encontrarles sentido? Yo creo que es perfecta la reflexión que hace Víctor Frank con respecto a esto. Bien. A veces se escuchan en las comunidades expresiones como la siguiente. Aquí es donde me alegro yo que digas que voy al grano. Otros dirán, qué pesimista es este fraile dominico. Yo creo que no soy pesimista. A veces he escuchado, esto lo he escuchado, en las comunidades religiosas, expresiones como la siguiente. Esto no tiene sentido. Y a mí esto me pone nervioso, sobre todo cuando lo escucho en confesión. Yo creo en el sacramento del perdón. La confesión tal como está no está muy bien, no, pero yo creo en el sacramento. Y también creo que es uno de los momentos en los cuales las personas sí sacan un poco el fondo del alma. Y cuando escucho esto a un hermano o a una hermana, es que no encuentro sentido a esto, es cuando yo me pongo nervioso. Cada cual tendrá su experiencia. Yo estoy encantado de ser dominico, no estoy haciendo propaganda, y digo que he tenido mucha suerte a nivel comunitario, por lo tanto doy gracias a Dios, ¿no? Con lo que voy a decir, no estoy quejando de mi vida, más bien estoy lamentando que otras personas no hayan tenido tanta suerte, pero en segundo lugar se percibe a veces una cierta tristeza ambiental en las comunidades religiosas. Una cierta tristeza ambiental, ¿no? Esto quiere decir el ambiente, un ambiente. Ambos hechos, esto no tiene sentido, o una cierta tristeza ambiental, ambos hechos ponen de manifiesto que quizás para algunos miembros de la vida consagrada el nivel de satisfacción personal es muy bajo. Puede ser que la fidelidad ascética, moral, ¿no?, sea alta, pero decía Aristóteles, perdonen que cite a un gentil, a un pagano, hablando de la templanza, de la virtud cardinal de la templanza, decía Aristóteles, continencia con tristeza no es virtud. Piénselo dos veces. Él no era cristiano, ¿no? Murió mucho antes de que naciera Jesucristo. Pero es impresionante esta afirmación y da de sí para una enorme meditación sobre lo que puede ser una vida fiel sin satisfacción personal. Continencia con tristeza, dice Aristóteles, no es virtud. Vida perfecta, ¿no?, con tristeza, igual no es vida evangélica. Estoy seguro de que, no sé si seré de confianza o no, pero estoy seguro que el Papa Francisco estaría de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Que perfección con tristeza, y por eso él insiste tanto en el tema de la alegría. No como un asunto de, bueno, vamos a pasarlo bien, sino como un asunto evangélico, de buena nueva, de buena noticia. En otros géneros de vida, pues, las fuentes de sentido pueden ser otros géneros de vida, ¿no? La vida en pareja, los hijos, el éxito profesional, la propiedad, el éxito económico, el éxito profesional. Cosa curiosa, hace un par de meses, hablando con una amiga casada, tiene 2 hijos, estábamos hablando de la experiencia religiosa, porque es una mujer buscadora, no sabe si es creyente o no, pero es una gran buscadora, y sin ton ni son
en media conversación me dice, oye, felicísimo, ¿y qué sentido tiene tu vida? Digo, pero Consuelo, ¿pero qué estás diciendo? Sí, te lo pregunto porque tú no estás casado, tú no tienes hijos. Y para mí el único sentido de mi vida son mis hijos, Felipe y Javier. Claro, yo una vez que me repuse como los pacientes de Víctor Frank, dije, pues tiene razón esta señora, que hay otros géneros de vida en los cuales hay otros niveles, otras fuentes de sentido. En este género de vida, hay que decirlo de frente y a derecho, la única fuente de sentido es la experiencia de fe. Sin ella no tendría sentido ni la pobreza, ni la castidad, ni la obediencia, aunque las guardáramos a la perfección, sin la experiencia de fe. Por eso el gran desafío actual en la vida consagrada, yo creo que es el cultivo de la experiencia de fe. El cultivo de la experiencia de fe. Cuando yo era estudiante en Alcobendas, hace muchísimos años, por los años 70, escuché en una conferencia al padre Tilar, el dominico canadiense que escribió tanto sobre vida religiosa, le escuché decir, y a mí me escandalizó casi entonces, le escuché decir, el problema de fondo de la vida consagrada, de la vida religiosa, le decía entonces, no es ni la pobreza, ni la castidad, ni la obediencia, es la fe. Y yo, como entonces era joven y probablemente tenía problemas con los votos, pues me pareció que no tenía razón aquel señor. Pero a medida que ha ido pasando la vida, estoy absolutamente convencido de que es la gran verdad. Que la raíz de fondo del sentido en la vida consagrada es la experiencia de fe. Bien, una cierta atmósfera de secularización se apoderó de la vida consagrada en el posconcilio. Aquí habemos, como dicen en Venezuela, varios testigos de ello, ¿no? Y quizás esto, de alguna forma, debilitó la experiencia de la fe. Personas comprometidas, trabajadores, hemos sido una generación muy trabajadora, muy comprometida, muy encarnada, pero igual minusvaloramos la dimensión orante y contemplativa y cuando nos dimos cuenta se había debilitado nuestra fe. No estoy hablando, por supuesto, de ser ateos, ¿ya me entienden? No es que neguemos la existencia de Dios. Estoy hablando de la experiencia de la fe, como fuente de sentido que emana y corre aunque es de noche. Y tampoco estoy hablando, por supuesto, no estoy hablando ni de piedad ni de perfección moral. No estoy hablando de piedad porque, como decía Julio Lois, el ilustre Julio Lois, no se trata de ser más piadosos, sino de ser más creyentes, que es muy distinto. No tengo nada contra la piedad, pero no se trata de ser más piadosos, sino de ser más creyentes. Y tampoco estoy hablando de perfección moral. Muchos de nosotros probablemente fuimos educados en la teología de la perfección, hasta con los libros del Padre Rollo, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que es un nivel importante, el nivel de la piedad, el nivel de la ascesis, el nivel de la moral, pero el nivel que caracteriza a la vida consagrada debería ser el nivel teologal, el de la experiencia de fe, que es compatible con la fragilidad y con la debilidad, pero no con la vida ambigua, o con el cinismo, o con la apariencia, o con la representación. En este sentido, yo insisto que en este primer nivel personal, el tema de la calidad de vida está asociada fundamentalmente a encontrar sentido a nuestra vida y a todas sus dimensiones a través de la fe. Me llamó la atención sobre todo una afirmación de Víctor Frank en su libro. Dice él en un momento determinado, él es un superviviente, de los pocos que sobrevivieron a los campos de concentración, y dice él, de los pocos que pudimos sobrevivir al sufrimiento, solamente sobrevivimos los que encontramos sentido al sufrimiento. Una afirmación fundamental, porque nosotros con frecuencia asociamos la calidad de vida, la satisfacción personal, con la ausencia de sufrimiento. Y es una equivocación.
la calidad de vida y la satisfacción personal es compatible si hay mundo de sentido con esto. Por eso me llamó tanto la atención esta afirmación. De los que pudimos sobrevivir, solamente sobrevivimos los que encontramos sentido al sufrimiento. Esto es extraordinario. Hay personas para quienes la vida ha sido dura, difícil, probablemente dedicados toda su vida a cuidar a un hijo o a una hija discapacitado totalmente, ni vacaciones, ni fines de semana, ni cenas, ni cines, ni nada, pero eso ha sido suficiente para decir misión cumplida. No tenemos tiempo. A mí me gustaría comentar un poco el pasaje de los discípulos de Emaús. Pero bueno, les invito. Está en el capítulo 24 de San Lucas. Es un texto extraordinario, solamente que les digo, no lo lean románticamente, pensando en al caer la tarde y la hospitalidad y la Eucaristía. No. Léanlo como un ejemplo de dos desembocaduras distintas de dos seguimientos distintos de Jesús. Unos muchachos que probablemente habían sido seducidos, como se dice ahora, por la persona de Jesús, pero su seducción y su entusiasmo no fue capaz de enfrentar la prueba de la cruz y se regresaban decepcionados y frustrados. Y en la segunda parte aparece los que vuelven a Jerusalén se reincorporan a la comunidad porque le reconocieron al partir el pan. Y a partir de ese momento están en condiciones de enfrentar no solamente el escándalo de la cruz del Maestro, sino la muerte propia. Lean los Hechos de los Apóstoles. Es un texto extraordinario. Es una pena que lo hayamos leído siempre en tono un poco romántico, con luz indirecta y al caer la tarde. Es un tema dramático porque efectivamente pone los puntos sobre las íes sobre cuándo puede fracasar una historia de seguimiento si no se le ponen bases sólidas. Y la única base sólida, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, es la experiencia pascual, ahora que estamos en Pascua, la fe en el resucitado. Bien, yo sé, soy teólogo, entonces tengo la obligación de saberlo, que la fe es una virtud teologal y por lo tanto es un don de Dios, ¿no? Por lo tanto es un don de Dios y que no es una cuestión de propósito de la enmienda, de decir yo desde hoy voy a ser más creyente, es un don de Dios. Pero sí hay algunos ejercicios que a mí me parece que hoy día son absolutamente imprescindibles para cultivar la fe en la vida consagrada. Algunos ejercicios, el primero de todos es, yo creo que necesitamos recobrar la ejercitación en el silencio. En el silencio, como decían nuestros maestros, exterior e interior. Vivimos en un mundo excesivamente ruidoso, incluso en algunas comunidades excesivamente ruidosas. Pero el problema no es tanto el ruido físico cuanto el ruido interior, las interferencias ideológicas, afectivas, emocionales que padecemos todos en este mundo de tantas comunicaciones, de tantas nuevas tecnologías. Ahora estamos todos absolutamente embadurnados con el tema del rato, ¿no? A eso se llama interferencias. No digo que no sea importante el tema, vaya que sí lo es, y es todo un, ¿no? Pero sería una pena que no tuviéramos la capacidad de hacer silencio interior suficiente para no quedar atrapados por las interferencias ideológicas, afectivas, emocionales. Vivimos un mundo de mucha distracción, de mucha dispersión. Bien, pongan aquí a Marta y María y meditemos un poco, ¿no? Podemos desembocar en una especie de banalidad precipitada, de superficialidad. Yo creo que hay que recuperar el silencio monástico,
Los dominicos lo llamamos silencio, el padre de los predicadores. Y San Vicente Ferrer decía, si alguien quiere predicar, que lo haga saliendo del silencio. No vale solamente para la predicación, vale para cualquier tipo de misión. Un segundo ejercicio que a mí me parece importante hoy es también el ejercicio de la soledad habitada, que dicen los que escriben de mística y espiritualidad. Soledad habitada. Para cultivar la fe como fuente de sentido, es necesario aprender a convivir con uno mismo, con la propia identidad, valorar la propia vocación, estar a gusto consigo mismo. Es el presupuesto elemental de la calidad de vida. Y por eso es muy importante no estar toda la vida huyendo como Caín. No estar toda la vida huyendo como Caín. Se puede huir de uno mismo vagando por las calles, sin destino fijo o por las grandes superficies comerciales, sin propósito concreto, o eventualmente navegando por Internet sin ton ni son, a ver qué nos ofrecen. Hoy hay miles de fórmulas, ¿no?, de huir. Y yo creo que este ejercicio es fundamental. Y, por supuesto, hay un ejercicio fundamental, es obvio, no debería de decirlo, pero como no está garantizado, por lo menos a nivel masculino, me siento obligado a decirlo. Es necesario también ejercitarse en la dimensión orante y contemplativa a nivel personal. Está bien la oración comunitaria, yo creo en ella y es importante, pero si hemos de buscar el sentido en la fuente que emana y corre, que es la fe, hay que cultivar un poco la dimensión orante y contemplativa. Yo cuando hago retiros ahora no tengo inconveniente en preguntar, digo que no me contesten, pero pregunto, ¿tú cuánto tiempo dedicas, ¿no?, a la dimensión orante y contemplativa a nivel personal? Y veo que hay personas que bajan la cabeza. Bien, segundo nivel. Segundo nivel es el nivel comunitario. La fidelidad a la profesión que hemos hecho y la satisfacción personal tienen mucho que ver con este segundo nivel, que es el nivel de la calidad de la convivencia en nuestras comunidades. Cuando se comienza a hablar de esto, casi siempre hay alguien que se pone nervioso, porque este es un tema denso, profundo, serio, desafiante. Aquí tenemos otro pilar fundamental de la vida consagrada, la vida comunitaria, la convivencia entre nosotros. A nivel comunitario, la fidelidad evangélica y el grado de satisfacción personal dependen sobre todo de la calidad de la convivencia. Esto no me lo negarán. Se puede decir de forma casi espontánea que las mayores satisfacciones a nivel personal están asociadas casi siempre con una convivencia armoniosa. En la vida religiosa, en la comunidad religiosa, en la pareja, en la familia, en los grupos primarios, los mayores niveles de satisfacción personal están asociados con una convivencia armoniosa, así da gusto. Esta es la expresión más elemental, así da gusto. Y también sabemos que los disgustos mayores, más tristes, más fuertes, tienen que ver con problemas de convivencia. Como decía Salus, a mí me toca viajar mucho, cambiar no solamente de comida, sino de gente, de comunidades. Y ya saben ustedes que el huésped siempre es el receptor de las confidencias o de los cuentos o de los chismes, ¿no? Hay gente que está esperando que llegue algún huésped para contarle el tema del superior, de la superiora. Entonces yo estoy muy acostumbrado a escuchar esas cosas, ¿no? Bueno, pues les puedo decir que el 90% de las quejas que escucho como huésped tienen que ver casi siempre con temas de convivencia. Lo cual quiere decir que la satisfacción personal a este nivel está muy asociada con los niveles de convivencia, de calidad de convivencia. Hoy se denuncia con mucha frecuencia el individualismo y el aislamiento como una de las grandes tentaciones en las comunidades. Yo creo que el individualismo actualmente no es un pecado moral, ¿no? Es un rasgo cultural. Es un componente casi irrenunciable de esta cultura nuestra. Pero
con frecuencia en las comunidades tiene un sabor especial en el sentido de que es como una especie de salida de emergencia a los problemas comunitarios e institucionales, ¿no? Recurrimos al individualismo como una salida de emergencia para los problemas de convivencia. En vez de confrontarnos, cada cual busca su salida de emergencia, ¿no? Pero los resultados de este individualismo, a la larga, al principio son muy gratificantes, porque claro, un individualista al comienzo tiene ancha es Castilla, aquí lo entendemos bien, ¿no? Todo el mundo suyo, plena libertad, cada cual hace lo que quiere, pues eso es el individualismo. Ese es el comienzo. ¿Y cuál es la desembocadura? Casi siempre una experiencia enorme, dramática, de soledad, ¿no? El final del individualismo casi siempre es una experiencia dramática de soledad. Un provincial, voy a decir, era dominico para que no piensen en otras congregaciones, ¿no? Me comentaba lo siguiente, él estuvo 8 años, 2 términos, me comentaba lo siguiente, he observado una cosa. Este provincial, cuando iba a hacer la visita a los frailes, les preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y decía, había 3 grupos. Los primeros contestaban, muy bien, no hay problema, primer grupo. El segundo decía, así, ahí vamos, ¿no? Y el tercero, cuando él comenzó de provincial, decía, estoy muy triste. Y cuando él acabó, 8 años después, me contestaban bastantes, estoy muy solo. Me hacía él esta reflexión. Y yo creo que efectivamente con esto detectaba una situación que está hoy día en cuarto creciente, si no estoy equivocado. Una cierta sensación de soledad de hermanos y hermanas al interior de las propias comunidades, con lo cual el nivel de satisfacción personal no puede ser muy grande, porque no hay insatisfacción mayor que esa de tener la sensación de no amar a nadie ni ser amado por nadie, no tener en cuenta a nadie ni ser tenido en cuenta por nadie. Es lo que está en juego detrás de este tema del individualismo, insisto, no como pecado, sino como rasgo cultural, o probablemente como equivocación. Estamos equivocados a la hora de buscar la salida de emergencia. Igual había que buscar otras. Y en este campo vivimos, yo creo, un momento paradójico, ¿no? Nunca habíamos disfrutado de tantos medios de comunicación. Estoy seguro que estamos la mayor parte esperando que acabe todo esto para sacar el móvil y a ver los WhatsApp que nos han llegado y no hay quién nos ha llamado. Nunca habíamos tenido tantos medios de comunicación. Y sin embargo, quizás nunca habíamos cosechado tanta soledad. No lo digo solamente de la vida consagrada. Eso sucede en pareja, en familia. Nunca tan interconectados y nunca tan incomunicados a veces. Nunca tan rodeados de contactos y nunca tan solos. En el periodo posconciliar es verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme, ¿no?, por humanizar las comunidades. Ya se rompió aquella comunidad rígida, disciplinar en la que entramos la mayor parte de los que estamos aquí, ¿no?, con los moldes bien hechos y todo rígido y estructurado. Se rompió y quedamos un poco así como a la desbandada, porque yo creo que aquella rigidez disciplinar no fue sustituida por la mística comunitaria. Porque una comunidad se mantiene o con disciplina como un ejército o con mística como una comunidad religiosa, ¿no? Bien, y entonces en el periodo posconciliar recurrimos a las ciencias humanas, psicología, pedagogía, mediadores de conflictos, etcétera, etcétera. Y yo creo que hicimos muy bien y se ha humanizado la vida religiosa, gracias a Dios, se ha humanizado mucho. Pero también hemos llegado a la conclusión de que hay un componente que no lo pueden proporcionar las ciencias humanas. Una comunidad religiosa necesita un componente teologal, una experiencia de fe, que es la única que nos tiene aquí juntos. En este sentido, yo creo que hay unos cuantos ejercicios que es necesario cultivar hoy en día
para recomponer el tejido comunitario en la vida consagrada. En primer lugar, la conciencia de la común vocación. Cultivar la conciencia de la común vocación. Todas las hermanas y hermanos han sido llamados por el Señor. Todos los que están en mi comunidad o en las de ustedes han sido llamados por el Señor. Por consiguiente, están en la comunidad con pleno derecho. Con pleno derecho. Y a pesar de las diferencias y de las deficiencias, tienen el mismo derecho que yo a estar en comunidad. No hablo de derecho a nivel reivindicativo, sino hablo de derecho en el sentido de ser aceptados como hermanos y como hermanas. Yo no sé si meditamos suficientemente este tema de la común vocación y las consecuencias que trae a nivel de obligación moral y evangélica de aceptarnos mutuamente, dentro de las deficiencias y las diferencias. En el segundo lugar, es necesario hacer conciencia de nuestra común fe en Cristo Jesús. Yo esto lo aprendí cuando tuve que corregir las pruebas del libro que ha citado Salus. Creer en Jesucristo, vivir en cristiano, son 1000 páginas. Los de Verbo Divino me dijeron, oye, tienes que hacerlo rápido porque queremos sacarlo en 2 meses. Yo estaba muy ocupado y entonces éramos 5 en la comunidad. Dije, bueno, 1000 páginas entre 5 a 200 cada uno. Pero resulta que uno de los hermanos de la comunidad era, vamos a llamarlo así, tradicional, conservador, integrista, tridentino, ¿no? Yo decía, pobrecillo, qué penitencia tener que leer 200 páginas mías sabiendo que no esté de acuerdo para nada. Entonces, humildemente fui y se lo pedí. Le pedí el favor, digo, hermano, yo sé que para ti es una penitencia, pero necesito tu ayuda. Tienes que corregirme las pruebas de estas 200 páginas. Y la respuesta fue para mí toda una lección. Bueno, tampoco fue una sorpresa, porque yo le conozco al hermano, ¿no? Es muy distinto ser tridentino y me dijo, mira, felicísimo, para vivir contigo yo no necesito tener la misma teología, ni la misma cristología, ni nada. Me basta rezar el credo contigo. Esto no necesita comentario. Además, no fue una respuesta así ingeniosa, no, salió desde el corazón. Para vivir contigo yo no necesito, y mira que no estábamos de acuerdo en nada, ni siquiera en cristología, pero impresionante. Yo les aseguro que para mí ha sido motivo de meditación desde entonces muchas veces. Y también yo creo que ayuda enormemente esto, la común fe en Cristo Jesús, a aprender a vivir fraternal y sororalmente. En tercer lugar, yo creo que es muy importante un ejercicio, cuesta un poco el ejercicio de comunicarnos a nivel de fe. No quiero yo decir que estemos todo el día pronunciando jaculatorias o hablando de cosas piadosas. No. Comunicarse a nivel de fe significa hacer una lectura creyente de cuanto acontece, de los 700 inmigrantes, ¿no? De la corrupción en nuestro país, de tantos problemas en la Iglesia. Hablar de esto, o sea, no se trata de hablar de cosas piadosas, pero yo creo que esto es fundamental. Y quizás para hacer comunidad y construir comunidad y reconstruir el tejido comunitario, si no llegamos a comunicarnos a estos niveles, cada cual sigue en su individualismo y en su soledad. Porque sí se puede hablar del tiempo, de la política, del deporte y de otras cosas, pero por fuera. Entonces, un ejercicio que a mí me parece fundamental es este: comunicación interpersonal a nivel de fe. A nivel de fe. Un provincial en la Confer en Madrid, en la Confer General en Madrid, hablando una vez de este asunto, ¿de qué hablan los frailes? No sé, las hermanas, pero los frailes, ¿de qué hablan? Y aquel provincial, que era así muy expresivo, dijo, yo lo tengo muy claro. Mis frailes ya sé de qué hablan. Era el tiempo aquel del estatut catalán.
Primero de política, segundo de deportes y lo tercero no lo adivinan. De los fallos del ordenador. Actualmente yo creo que habría que decir tercero de la consulta médica. Pero aquel provincial lo dijo muy claro, y yo lo tengo muy claro. Mis frailes en el comedor, en la recreación, hablan primero de política, segundo de deporte, tercero. No está prohibido, ni es pecado hablar ni de política, ni de deporte, ni de la consulta médica, ni del fallo del ordenador. Pero es curioso que a veces dos hermanos o dos hermanas tienen que ir a un funeral desde Madrid a Oviedo, nunca habían hablado un poco a fondo, en serio, y van los dos solos y surge la conversación y comienzan a comunicarse un poco a fondo y cuando vuelven del viaje dice, ahora sí que empezamos a conocernos tú y yo, después de estar 20 años viviendo juntos. ¿Nunca les ha pasado a ustedes algo de esto? ¿Nunca les ha pasado que aparece un momento de bajar la comunicación a otros niveles y decir, si resulta que este ejercicio es fundamental? Claro, no hay que forzarlo, por eso no se pueden hacer silencios largos en laudes ni en vísperas esperando que todo el mundo comunique su fe, porque hay tiempo para callarse también. Este es un asunto de más espontaneidad, de más distensión, de otros hábitos. Y hay otro ejercicio que es muy importante, yo creo que se ha ido debilitando en la vida consagrada, que es un poco el ejercicio de la corrección fraterna y la celebración comunitaria del perdón. Antes lo llamábamos de una forma horrible, que se llamaba capítulo de culpis, con una especie de amenaza de culpabilización, ¿no? No. Digámoslo en otros términos. La práctica de la corrección fraterna y de la celebración comunitaria del perdón. ¿Qué puede suceder en una vida comunitaria si no se procesan de alguna forma los conflictos y de una forma religiosa, evangélica, en un contexto de oración, no en un contexto de pelea, en un contexto de lectura de la palabra de Dios, en un contexto en el cual uno necesita escuchar, no te preocupes, te comprendemos, te perdonamos. No me pregunten ahora, es decir, de qué hay que acusarse. No me pregunten ahora. Yo solamente sé que una comunidad siempre tiene grietas comunitarias, llámense problemas comunitarios, y que hay que buscar el momento propicio para procesar eso. De lo contrario, lo que era una grieta se convierte en una especie de derrumbe total. A mí me gusta leer historia, no por erudición, sino porque es maestra de la vida. Y tengo la impresión de que durante mucho tiempo la celebración comunitaria del perdón en la vida monástica era de las prácticas más fecundas. Lo mismo que la praxis penitencial en la Iglesia primitiva fue de las praxis que más experiencia cristiana produjo. Tenía lugar durante la Cuaresma y por eso la Pascua era tan florida y tan divertida y tan gloriosa, porque era la experiencia de los que se bautizaban y de los que eran reconciliados. Ahora, la Pascua y el Viernes Santo se parecen mucho, quizás por falta de experiencias intensas, fuertes. Bien, ya se nos ha ido yendo la hora. Quería comentar un poco el tercer nivel rápidamente, el tercer nivel en el que nos jugamos la fidelidad a la profesión, pero sobre todo la satisfacción personal, es el nivel de la misión. El nivel de la misión. Afirmaciones elementales. Aquí tocamos un tema fundamental en la vida humana. Y es el siguiente: una vida sin misión es una vida vacía, sin sentido. Una vida con misión es una vida que da gusto. Una de las experiencias, por lo menos para mí, más fuertes como presbítero, ha sido el acompañamiento
a enfermos terminales, escuchar confesiones de personas que se sabían delante de la muerte en esa situación en la cual no hay lugar para la mentira, para el engaño, para la representación teatral. Es un momento que a mí me llama la atención, es decir, la lucidez que tienen algunas personas en ese momento para evaluar su propia vida. Yo agradezco a Dios, como presbítero, el haber tenido esta experiencia de escuchar confidencias, confesiones de este tipo. Bueno, pues primero me ha llamado la atención la lucidez con que las personas evalúan su vida. Pero segundo, me ha llamado la atención lo siguiente: personas que en ese momento te dicen con toda la consistencia del mundo: Padre, misión cumplida, cuando Dios quiera. Estoy preparado, estoy preparada. Personas sencillas, simples, no han hecho ningún milagro, ¿no? Misión cumplida, cuando Dios quiera. Debe ser admirable llegar al final con esta confesión. Y por el contrario, también tengo que decir, he escuchado a algunas personas, incluso a alguna persona muy reconocida social y públicamente, le he escuchado decir: Padre, me he equivocado en la vida, que Dios me perdone. Dramático. Dramático sobre todo cuando delante de la muerte ya no hay lugar para rectificación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo digo? ¿Porque soy dramático? No. Lo digo porque ese es un momento muy importante de la verdad que yo siempre digo: ¿por qué no tendremos esa lucidez prematuramente? Un poco antes de morirnos, ¿no? ¿Por qué no lo tendremos? Bien, a mí lo que me ha enseñado esta experiencia es de la importancia que tiene no ir dejando tiempos muertos en la vida. Y no estoy hablando ahora de activismo, no. Estoy hablando de no dejar tiempos muertos. A medida que la vida va pasando y uno ya va mirando para atrás, los tiempos muertos duelen. ¿A qué llamo yo tiempos muertos? Esos tiempos en los que no te has dedicado a nada. No te has preocupado por nadie. No te has entregado a nadie. No has hecho nada útil. Te has dejado llevar por la rutina, la monotonía, el confort. Esos tiempos que aparecen al principio como tiempos así que de confort y de bienestar, resulta que son los que van quedando como tiempos muertos y vacíos y al final duelen. Es tan bonito mirar para atrás y ver tiempos llenos, no muertos, sino llenos, dedicados humildemente a esta humanidad, no a hacer milagros, humildemente a esta humanidad. Aquí cada cual tendremos nuestra experiencia, pero es importante que alguien nos despierte a veces la conciencia. No tenemos más que una vida. Yo no estoy invitando a nadie a convertirse en Mesías, pero sí a no matar el tiempo. Esta expresión castellana es admirable. Y hoy día tenemos unas herramientas para matar el tiempo que son terroríficas. Se llama nuevas tecnologías. Uno puede matar el tiempo con una facilidad espantosa. Bien, termino diciendo con respecto a la misión no solamente esto, sino yo creo que uno de los desafíos que tenemos con respecto a la misión es aprender a disfrutarla. En mi experiencia personal y escuchando a hermanos y a hermanas, creo que a veces se nos creó la conciencia de que la misión es una obligación y por lo tanto de alguna manera lo considerabas como un peso, ¿no? Como una obligación, como algo: ay, tengo que predicar, tengo que dar una charla en Valladolid, ¿no? Entonces, si uno lo mide así, entonces la misión no se convierte en fuente de satisfacción personal, sino todo lo contrario. Yo me pregunto, ¿por qué no aprendemos o hacemos el ejercicio de aprender a disfrutar la misión? Ciertamente el trabajo es trabajo y la misión a veces, yo os hablo de la predicación, a veces te produce cansancio. La itinerancia cuesta, cambiar, como decía Salus, cambiar de comida todos los días y sobre todo si es China, cuesta, ¿no? Bien, o sea, tiene sus inconvenientes. La satisfacción personal, decía yo al principio, no es cuestión de que todo marche bien, es cuestión de encontrar sentido.
pero es maravilloso, ¿no?, dentro de esos inconvenientes, disfrutar la misión. Por poner un ejemplo, me perdonan que ponga este ejemplo. Yo estaba mejor en Madrid descansando o echando la siesta, ¿no? Sería más confortable, pero probablemente sería mucho menos satisfactorio. A mí me bastaría que mi reflexión de hoy hubiera ayudado a alguna persona de ustedes para decir, vale la pena, así da gusto, o misión cumplida. No estoy pensando ni en el aplauso, ni en qué bien lo hizo, no. Estoy pensando solamente en la posibilidad de que una persona se haya aprovechado de esta reflexión. Esto significa para mí aprender a disfrutar la misión. Y en este sentido, por ejemplo, pues es extraordinario pues disfrutar el ver crecer a los niños en el colegio, ver madurar a los niños, a las niñas, que una pareja, gracias a tu acompañamiento, hayan reparado su relación, que una familia, simplemente con tu visita, con tu presencia, con tomarles un poco en cuenta, a esto se llama aprender a disfrutar la misión. Esto en las relaciones cortas. Después hay otro tipo de misión que son de relaciones largas, trabajando por personas y causas que nunca vendrán a darte las gracias. Nunca vendrán a darte las gracias. Pero a eso se lo llama gratuidad. Y hoy día, este es un ejemplo que suelo poner, no sé si es imprudente, hoy día el ejercer la autoridad en la vida consagrada yo creo que forma parte de esto. Aunque nadie venga a darte las gracias, es un ejercicio de servicio en gratuidad. Bien, estos son como los tres niveles que a mí me parece que deberíamos considerar en este año de la vida consagrada bajo la perspectiva primero de la fidelidad a la profesión que hemos hecho, por coherencia con el mundo, con la Iglesia y con la congregación, y en segundo lugar porque en ello nos jugamos el tema de la satisfacción personal. Tenemos derecho y obligación de ser felices e incluso algunos felicísimos. Pero ya no les exijo tanto. Y sería muy bonito, me estoy acordando ahora de una hermana dominica ya muerta, Ana María, tiempo atrás, que alguna vez me escuchó esta frase: no ha sido inútil, Señor, nuestra vida sobre la tierra. No ha sido inútil, Señor, tu vida sobre la tierra. Dice que a ella le produjo tal satisfacción que no se la iba a olvidar nunca. Murió al poco tiempo. Yo creo que es una frase impresionante. No ha sido inútil, Señor, nuestra vida sobre la tierra. Pues muchas gracias y que tengan buen año de la vida consagrada.